Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos como cada sábado aquí en El Librero. En El Librero, que es un programa que pues hacemos entre amigos y siempre hay un amigo invitado. El día de hoy nos acompaña eh, Martín Kitsch, que efectivamente que es un escritor mexicano de la Ciudad de México, pero con quien me une una amistad de varias décadas eh, y que, bueno, en parte vamos a hablar de eso el día de hoy. Pero bueno, en primer lugar, Martín, pues muchas gracias por aceptar la invitación para estar el día de hoy aquí en El Librero. Gracias, el gusto es mío y pues ojalá y esto lo llevemos a buen puerto, vamos. Es decir, que en esta charla encontremos puntos interesantes y que nos lleve a este mundo de la literatura y que naveguemos plácidamente en él. Seguramente así será porque ya son muchos los años en los que tú te has dedicado a la escritura, entonces creo que tenemos ahí de eso mucho de qué hablar, pero vayamos por partes. Primero, pues quienes ya hayan visto otro de los programas del Librero, entenderán que voy a preguntarle a Martín le voy a pedir a Martín que nos comparta su experiencia iniciática con los libros. ¿En qué momento, Martín, tú dejaste de ver a un libro como un mero objeto de papel que andaba por ahí en tu casa o en la escuela o en fin, en cualquier lugar que era un mero objeto como cualquier otro? Y descubriste que al abrirlo y leerlo y absorberte en él, pues encontraste que no era solamente papel, ¿no? Que era mucho más, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo especial de eso? Sí, por supuesto. Es decir, en aquellos tiempos de la adolescencia, yo soy de un pueblo. Mi pueblo se llama San José el Vidrio. En mi casa no se frecuentaban los libros, pero de pronto, por extrañas y mágicas razones, hay un libro, me acuerdo bien, El piloto ciego, de Giovanni Papini. Es un libro de cuentos. Entonces ya allí de una u otra manera me intrigó tanto que me acuerdo, era una noche lluviosa, que lo leí de principio a fin, tan así que yo ya me sentí un personaje de las historias de Papini. En ese momento, como tocado por algo, por la divinidad, por el demonio, por algo, sentí que ese personaje que estaba escrito y que yo ya había entrado a ese universo fantástico, tenía que seguirlo escribiendo. Entonces, Giovanni Papini, de manera accidental, me llevó a seguir escribiendo o encontrarme en mi propia literatura, vamos, en este mundo de personajes a ras del suelo, pero que buscan una identidad, que buscan preguntas, que se hacen dilemas, que se rasgan. Entonces era un poco eso, vamos, es decir, Papini, un pueblo, una noche lluviosa, me encuentro y desde ahí me parece que quedé marcado, el destino me marcó, vamos, por extrañas razones. En ese sentido, me parece que los libros han sido, he coexistido en ellos, en ese sentido, vamos. Sería un poco lo que te podría decir, Giovanni. Pues qué interesante, ¿no? Bueno, Giovanni Papini definitivamente es uno de esos escritores que nunca dejarán de ser leídos, definitivamente, ¿no? Aunque no estén tan en los reflectores como otros, con toda seguridad ahí quedará, ¿no? Juan José Arreola
él, claro que lo recomendaba mucho, pero en alguna ocasión comentó que bueno, Arreola en ocasiones tenía opiniones un poco tremendistas, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces él decía que la literatura se había acabado con Giovanni Papini, que ya después de Papini ya no había literatura, ¿no? Ese era su punto de vista. Claro. Pero efectivamente la lectura, pues ese es un momento muy importante, ¿no? Para cualquier persona, y en algunos casos lleva lleva a ese lector a involucrarse tanto con los textos que nace en él el deseo, pues también de producir esos textos, ¿no? Textos como los que como los que le gustaría leer, ¿no? Esto te lo digo porque, bueno, yo compartí contigo, pues yo diría que el nacimiento de los prolegómenos de esos deseos tuyos de comenzar a escribir, pues en una actividad en la que yo también estaba en los prolegómenos como coordinador de un taller de cuento, ¿no? Claro que éramos muy jóvenes los dos. Estamos hablando de finales de los 80, yo diría, principios de los años 90. Y bueno, ¿a qué me refiero? Pues a un taller que yo coordinaba en el Museo del Chopo, el taller de cuento del Chopo, ¿no? Y bueno, contigo, tú asististe a él y bueno, compartimos pues una temporada ahí que fue bueno, pues al menos agradable. Para mí era agradable, era muy placentero ir los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde a compartir con un grupo de personas un mismo interés, es decir, el cuento, ¿no? ¿Por qué no empezamos con ese recorrido para conocerte un poco más y irnos acercando a tu trabajo, ¿no? De esos inicios, ¿no? Porque el hecho de buscar acudir a un taller de cuento, ¿no? ¿Cuál fue la intención? ¿Cómo era aquella época para ti? Mira, oye, final de cuentas, ha sido azaroso, con coincidencias muy interesantes, que claro, las estaba buscando, que era parte de esta búsqueda permanente, y las cosas, bueno, se iban poniendo, vamos, es decir, de pronto alguien topó, sin conocerte, yo de una raya a esta situación, me parece que eran a las 10 o a las 11, el taller, no recuerdo la hora. 11 de la mañana, era de 11 de la mañana a 1 de la tarde, los sábados. Entonces yo me paraba a las 7 de la mañana, me preparaba en estos buses lentos, parsimoniosos, de carreteras, que me llevaban a este encuentro mágico, vamos. Es decir, de una u otra manera, el primer inicio de Giovanni Papini, después tú, también de una u otra manera nos presentas a Giovanni Papini, a Julio Torri, a Arreola, esta cuestión estilística, esta situación que a ti te interesaba mucho, sobre todo en el escritor joven, el pulir las frases, darle el brillo necesario. Entonces, imagínate para mí de pronto Giovanni Papini, que lo lee una noche y de pronto encuentro a un profesor que me sigue hablando y me sigue seduciendo con sus historias de Papini, de una u otra manera. Yo me acuerdo que lo recalcabas de una u otra manera, hacías, al empezar el taller, hacías una lectura de un autor. Entonces, bueno, al final de cuentas, veía en ti este gusto por la palabra, vamos. Entonces me sentía muy cómodo después de 3 horas, largas horas, oye, encontrar ese paraíso. Era un jardín, era una reunión, como tú lo dices, placentera, y sobre todo el conocimiento que estaba uno adquiriendo, vamos, es decir, la unidad,
las atmósferas, los personajes, cómo se pensaba una historia, en qué momento crear una mayor intriga, esta situación permanente de la tensión. Entonces fue algo que realmente, pues recuerdo, ¿cómo decirte? Entrañablemente. O sea, fue mi formación, vamos. Entonces me parece que todas las formaciones, de una u otra manera, siempre hay que acariciarlas, hay que llevarlas en el corazón, porque es el aprendizaje que siempre se va a quedar, vamos, el innato, el que está allí, el de la intuición en hacer una historia. Entonces, ese es un poco lo que recuerdo de este taller, del Chopo. Esa es la cuestión, ¿vale? Y bueno, pues ahora digamos que yo siempre trato de conseguir que el invitado, por ejemplo, en este caso tú, pues vaya a esos momentos de su memoria y nos traiga recuerdos, ¿no? Pero ahora un poco se me revirtió porque ahora yo también estoy envuelto en esos recuerdos de aquellos años que fueron importantes también para mí, ¿no? Yo aprendí mucho con ese taller, ¿no? Eso para mí fue un aprendizaje igual, ¿no? También. Además, ahí pues surgieron varios amigos que todavía por ahí están y andan activos, ¿no? Entonces, creo que en fin, esos años del taller de cuento del Chopo, pues era una cuestión muy personal, digo, pues éramos unos cuantos los que estábamos ahí, ¿no? No íbamos a hacer una revolución ni nada, ¿verdad? Pero sí disfrutábamos y me alegra mucho escucharte porque veo que me haces retraer hacia el presente, me haces traer al presente detalles de los que ahora quizá no me había acordado desde hace mucho, ¿no? Pero bueno, como tú dices, ese fue un inicio. Yo sí me acuerdo, Giovanni. Sí. Sí. Ahí me casé, ahí conocí a mi esposa. Además, en el taller. Pues qué gusto saberlo. Sí. Qué gusto saberlo. Casi del taller, casi, ¿no? Bueno, al final de cuentas es un poco todo esto. Entonces, pues estoy más que agradecido contigo, Giovanni. No, mira, pues digo, qué gusto recordar y qué gusto compartir ese placer que ahí quedó y que fue un placer formativo además, ¿no? Formativo para todos los que estuvimos ahí, ¿no? Y como bien dices, ese fue un inicio formativo, ahí comenzaste, ahí ya, digamos, quizá viste las bondades y las dificultades de dedicarse a la escritura, ¿no? Esa parte era de los temas que hablábamos, ¿no? Que no era una cuestión sencilla, no solamente por el mero hecho de escribir, sino pues también porque una vez que alguien escribe algo, pues busca ser un poco más, pues busca que otros lean lo que escribió, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? Eso es un deseo de cualquiera que escriba, ¿no? Para eso escribes, ¿verdad? Pero ahorita que estamos recordando, en aquellos años, la publicación y el poder divulgar los libros era mucho más complicado de lo que es ahora. En aquella época sí nos enfrentábamos a la nada, es decir, si no había una editorial, había algunas revistas, y en fin, pues era la única vía para poder dar a conocer un texto, ¿no? Ahorita hay mucho más oportunidades para los jóvenes que empiezan, pero en aquellos años era muy complicado, ¿no? Pero, en fin, para ir ya más concretamente a lo que te quiero preguntar, ¿no? Supongo que esos fueron tus inicios, ¿no? Pero ya a partir de ahí,
¿cuánto tiempo pasó para que tú dijeras, tengo ya mi primer libro, el que considero que es uno en el que yo creo y en el que está mi oficio como lo estoy tratando de llevar, ¿no? ¿En qué momento ya fue cuándo fue ese primer momento? Me parece que, por ejemplo, en mí, cada quien tiene su proceso para sentirse primero escritor. Es decir, yo era una persona muy rigurosa, diría obsesiva. Hacía miles de intentos, buscaba, encontraba, borraba, rompía, hasta que fui encontrando mi propia voz, Giovanni. Es decir, uno intenta y se va descubriendo algo distinto. Alguien dice el estilo, alguien dice su voz particular, y la encuentro en un libro que se llama, es un libro de cuentos, Giovanni. Antes, cuando hacía un libro de cuentos, siempre tenía una unidad temática. Siempre trataba que el libro se hablaba, por ejemplo, el primer libro es El amor no es lo que parece. Es en donde yo ya siento que fluyo, que hay una naturalidad, que alguien puede perturbarse, o sea, es decir, provocar emociones. Entonces, mi primer libro que ya siento con cierta solidez es este libro de cuentos que se llama El amor, no es lo que parece, fundamentalmente. Y que es un libro que habla sobre el amor, pero no como leyendas, no como una situación de happy end, sino historias que ponían en duda, que cuestionaban con los personajes al amor. Es decir, no esta situación de rosas, de miel, sino historias duras, simbólicas, vamos. A mí me interesa mucho el símbolo, Giovanni. Dentro de, en la trama, la historia fluye, la historia está dándose, pero a mí lo que me interesa es lo que se está escondiendo, lo que no se dice, lo que está ahí bullendo, con un conflicto permanente, pero eso no está en el texto, está en sobrelínea, vamos. Eso es fundamentalmente lo que... con ese libro empecé, Giovanni. Y, ¿y qué hiciste con él? Es decir, ya que lo tuviste en tus manos, ¿no? Por eso hablaba yo de estas dificultades, ¿no? Que son las dificultades a las que se enfrenta cualquiera que escribe por primera vez o que, no por primera vez, en tu caso ya con un libro que te llevó tu tiempo hacerlo hasta que ya quedaste satisfecho, ¿no? Es complicado, ¿no? Esa primera publicación. Mira, Giovanni, me parece que, por ejemplo, soy un escritor que me baso en proyectos. Entonces, tengo 25 libros. Entonces, lo guardé, como yo necesitaba decir cosas, Giovanni, necesitaba expandirme, incluso tener una obra, Giovanni. Es decir, muchos libros que se iban conformando, iba guardándolos, pero tenía otro proyecto. Ya después que tuve 5 o 10 libros, la pregunta siguiente es, ¿qué voy a hacer con este material? Vamos. Entonces, final de cuentas, lo otro es también lo importante, Giovanni, como tú decías y que me recalcabas, antes era muy difícil hacer o que te publicar. Ahora los mecanismos, los medios han facilitado muchas cosas. Entonces, fui creando yo mis expectativas de una editorial. Fundamentalmente, esa es la cuestión, Giovanni, que en un momento dado
Me parece que a veces tu literatura te va exigiendo, vamos, que tú seas el general y que al final de cuentas eso no se pierda en la nada. Entonces era importante que yo siguiera como general, con mi regimiento de libros, vamos, un poco en ese sentido podría decirte, Giovanni. Exacto, es una vía es una vía que los escritores han tomado, no de manera reciente, ¿no? Aunque digamos que ahora es más sencillo, al menos poner en circulación o poner a disposición de quien lo quiera leer algo. Esta vía de que el escritor busca él mismo la publicación de un texto suyo, es una que tomaron desde hace mucho tiempo, ¿no? Digo, por ejemplo, muchos libros de Javier Villaurrutia, los primeros eran libros que ellos mismos publicaban, para regalarlo a los amigos, para simplemente, ¿no? Eso es eh, es un hecho real, ¿no? No, eh, sí, pues también hay quien habla de que la autopublicación es una, no, en fin, no es así. Todos los autores se han autopublicado siempre, ¿no? Principalmente los que son más famosos. Entonces, eso es algo real. Y a mí me parece muy interesante la manera en que tú lo estás haciendo, ¿no? Pero bueno, esa es la forma en que tus libros pues están divulgando ahora. Hablaremos ya un poco más en concreto del nombre de tu editorial, que se llama Alquimia, ¿no? Pero me gustaría más hablar de tu trabajo en sí, ¿no? Es decir, eh, en primer lugar, ¿no? Tú has escrito no solo cuentos, también escribes novela, eh, pero veo que el cuento para ti es una construcción importante, ¿no? ¿Cómo transitas entre un cuento y novela, ¿no? Para ti no es complicado, hay, hay autores que prefieren, dicen, no, yo empecé a escribir cuentos y ya preparándome para escribir novelas. En fin, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo te mueves en ambos géneros? A mí me gusta mucho el cuento. Requiere de una concisión importante, es decir, que uno vaya al grano y que la bomba uno la tenga en la mano y que el lector también sienta que algo que está allí, bien tramado, vamos, bien en una unidad, una de las cuestiones fundamentales, la concreción, lo conciso, pero que el suspenso se mantenga. Entonces, por eso me gusta mucho, porque requiere de una concentración importante, que el suspenso, la intriga se mantenga y que de pronto estalle algo perturbador. Entonces, el cuento para mí es elemental, porque me gusta tanto que de pronto en la novela, que quería hacer novela, porque además es una cuestión importante editorial, porque además te da más libertad. Muy sencillo, Giovannini. Llevé la concisión, la concreción del cuento a la novela. Me di cuenta, por ejemplo, Juan José, que esta época se requiere de una literatura vertiginosa, rápida, que no distraiga. Entonces, los elementos del cuento embonaban perfectamente en la novela, porque a mí me gusta contar historias que estén bien conjuntas, bien tramadas, vertiginosas, y que el lenguaje tenga símbolos. Entonces, realmente no me costó tanto trabajo, vamos. La técnica cuentística la llevo a la novela y me parece que, claro, con ciertos artificios,
Ahí, que no se note que sea cuento, sino que realmente sea una situación extensa, pero sí me baso fundamentalmente en la concisión. O sea, no, cuando hago una novela, la hago de 140 páginas, al grano, vertiginosas, que sea la acción. O sea, es decir, el narrar tiene que ver con las acciones, es decir, contar historias, contar sucesos, hechos, es decir, no me pierdo en descripciones larguísimas, decimonónicas, sino busco conflictuar al personaje, pongo los elementos necesarios de la atmósfera para que en un momento dado el lector se sienta cómodo y además un poco, bueno, final de cuentas, como me gusta mucho desde tu aprendizaje en el lenguaje, en esta situación de lo estilístico, entonces si tienes una manera de contar con armonía, es más fácil, porque seduces al lector, no solamente vas contando una interesante historia, sino la cadencia del lenguaje, el fluir del lenguaje, eh, lo seduces y de pronto lo atrapas, vamos. Entonces no fue tan fácil, no fue tan difícil transitar del cuento a la novela, Giovanni. Es un poco mi experiencia, vamos. Claro, no, pues qué interesante, qué interesante. Además, por lo que dices, tú partes del cuento definitivamente, ¿no? Y ya la novela, pues quizá más es como un reto, quizá no como un reto bueno, vamos a hacer una estructura mayor, a ver mi capacidad como escritor, qué tanto me da, ¿no? Que eso también es natural para un escritor, ¿no? Ahora bien, tú hablas de esa vertiginosidad que el tiempo actual da, que en realidad, bueno, pues nosotros, cada quien somos producto de nuestro propio tiempo y por eso nuestro lenguaje, pues lo refleja, ¿no? Refleja lo que se da en el momento, ¿no? Esa es una de las virtudes de la literatura, de hecho, ¿no? Que por eso refleja su tiempo, no solo en las historias y en las temáticas, sino también en el lenguaje, en el peso que se le da a una palabra, ¿no? No es el mismo peso que se le da a una palabra hoy que el que tenía a veces hace 10 años, ¿no? Cambia eso, ¿no? Eh, claro, los clásicos, los clásicos están más allá de todo, ¿no? Esas obras sí van más allá de eso, ¿no? Pero bueno, pues ser clásico, eso solamente lo dice el tiempo, ¿verdad? Pero esa vertiginosidad tiene que ver también pues con una temática que tú manejas, más que una temática, un ámbito, una tonalidad pues de la oscuridad, yo diría, ¿no? Creo que es algo muy, muy marcado en lo que tú escribes, ¿no? Y ahora recuerdo que desde aquellos años, ¿no? Desde aquellos años era un interés hacia eso, ¿no? Quizá Giovanni Papini también fue un escritor de la oscuridad en ese sentido, ¿no? Pero, pero noto pues que hay en ti eso, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, de ahorita que me comentes tú cómo ves, si acierto yo en que ese tono de la oscuridad está en tu obra, que hablaremos de algunos otros autores referentes a esto. Pero, ¿qué me comentarías sobre eso? Mira, una de las cuestiones fundamentales que como escritor se plantea es reflejar una época. Antes era más optimista. Tengo un libro de cuentos que se llama Héroes en Penumbra, que es mi libro, por decir, de humor negro, una ironía inteligente. Estos héroes en penumbras están ubicados, para mí los citadinos son héroes. El subirse al bus, el mirar a una chica y enamorarse,
atreverse a sobrevivir en esta batalla día con día. Y lo que hice fue, a partir del humor negro, es decir, estos héroes los encadeno hacia sus propios encuentros. Es decir, encadenar en sentido de ceñirlos como personajes, vamos, de darles una estructura en la historia de un humor negro que se va enlazando, que se va construyendo. El humor negro, Giovannini, tiene que ver con la inteligencia, con la ironía profunda. Entonces, este libro es un libro, en cierta manera, de risa macabra, de situaciones que al lector lo ponía de una u otra manera tenía esa forma de darle sustento, de descubrirle a partir de la risa. Estoy haciendo, Giovannini, son historias efectivamente de una realidad decadente, de un mundo muy adverso, en donde el delirio, el desamparo, la soledad, los junto para hacer una literatura vertiginosa, una literatura de personajes que se buscan, Giovanni. En esta oscuridad, estos personajes son héroes trágicos, no se quiebran, no están en esta situación dubitativa, sino que van a ese encuentro, no sé si fatal, o no sé si la fatalidad de la realidad nos lleve a estos personajes, pero sí lo que busco es hacer una literatura con un compromiso de reflejar sin conformismo, sin una situación de hacer una anécdota por la anécdota misma, sino, pues yo como escritor ponerme también la soga al cuello y también que mi corazón esté latiendo con el cuchillo apuntando a mis latidos. Ese es un poco, vamos, enfrentarme, confrontarme y hacer una literatura no conformista. Y bueno, por ejemplo, dices, oscura, yo diría que reflejo esta época, Giovanni, un poco en ese sentido. Exacto, sí, 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 yo creo que yo concordaría con eso, ¿no? Bueno, una opinión sería decir eso, ¿no? ¿Qué puedo yo, qué otra cosa puedo yo reflejar, verdad? Y es una visión también de la propia literatura, ¿no? Y creo que es muy, bueno, Stendhal ya ves, él decía que la literatura era eso, era un espejo, era un espejo simplemente, ¿no? Un espejo que iba reflejando lo que una época estaba dando, ¿no? Eh, este, pero lo interesante ahí, pues, es la construcción que tú realizas, ¿no? Porque ahí es donde está la persona, ahí es donde está el escritor, ¿verdad? En esa construcción. Y en esa construcción, pues, entran también otros autores que digo, pues, todos los autores construyen a partir de otros autores, esa es la forma literaria, ¿no? Esa es la literatura, es eso, ¿verdad? Entonces, yo, yo no creo que me equivoque si yo, por ejemplo, menciono autores como Kafka, como Isidoro Ducás, ¿no? Como, bueno, Charles Baudelaire, en fin, ¿no? Creo que al mencionar a esos autores, estoy hablando de cosas que son cercanas a ti, ¿no? Isidoro Ducás es el autor de los Cantos de Maldoror, que ahorita ya no es tan conocido, pero que tiene su historia y ha tenido su visión, digo, sus momentos más de más lectura, ¿verdad? Pero son autores entonces que para ti han sido importantes. Sí, Giovannini, es decir, de una u otra manera, Kafka me parece que ha sido también una fuente de formación. Estas realidades alternas, estos mundos paralelos
estas cuestiones que de pronto se rompían en varias realidades, se juntaban y se construían este mundo. Pues bueno, de ahí me nutrí de Samuel Beckett con esta situación del absurdo, de Sartre, del existencialismo francés, vamos, se iban ahí conjuntando. Incluso tengo una anécdota. Tengo una novela que se llama Shock, que gente, porque me lo ha dicho, que tiene esta construcción kafkiana, con mi propio estilo, vamos. Es decir, como tú decías, la construcción de las historias, de las temáticas, son importantes, pero qué tanto el lenguaje, la forma como se dice, va haciendo una obra muy, muy particular, vamos. Entonces, me dice alguien, oye, necesito algo sobre Kafka, ¿no tienes? Le digo, pues llévate este libro. Él no sabía que escribía y bueno, eso no era lo importante. Tómalo. A la otra semana viene conmigo y me dice, todo iba bien hasta que apareció algo. Tuve un deseo irresistible de romperlo, no lo pude hasta que quemé el libro. Vi cómo ardía el libro en el suelo, dije, qué interesante, vamos. Entre mí dije, es el mejor homenaje que le pueden hacer a un libro mío. Quemarlo, que arda ahí, que se retuerza en el infierno de las letras, oye, porque bueno, un libro inofensivo se regala, se acomoda, donde menos haga estorbo, un libro peligroso, había que quemarlo, vamos. Entonces sí, un poco es esa situación. Yo me nutro de esta literatura maldita, una literatura que está contracorriente, que siempre está buscando la confrontación. Es decir, vengo de ahí, vengo de esa, y además un poco te digo, de lo que tú nos enseñaste de Torri, de Juan José Arreola, del preciosismo del lenguaje, de una estilística, porque bueno, al final de cuentas, si son temas oscuros, si son temas complejos, tienes que tener una situación de un arte, un lenguaje, que sea un disfrute estético, Giovanni. Que el que lea no solamente esté leyendo esta situación, sino que disfrute la lectura, para que en un momento dado ese golpe, esa perturbación, en algún momento dado lo lleve a una reflexión profunda de sí mismo y de su época, vamos. Son, no sé, las situaciones que busco redimirme en mi literatura y ojalá haya alguien en esta confrontación, en este shock que le provoca la realidad, pueda encontrar también sus vertientes, y si aparece un escritor allí con estas motivaciones, vamos, será interesante, ¿no? Un poco eso, Giovanni. Muy bien, no, pues creo que lo describiste muy bien pues esas profundidades de tu escritura, tu intención a la hora de escribir. Y, definitivamente todos estos temas de los que te hablo los vi sobre todo en lo que creo que es tu libro más reciente, tu libro de cuentos que se llama Degradación, que es el título de uno de los cuentos propios. El libro tiene el título de uno de los cuentos que están en él incluidos, ¿no? Pero ahora regresemos a la divulgación, ¿no? Ya comentamos que tú tienes una editorial, ahí publicas tus libros. Entonces, ¿cómo un lector puede conseguirlos, ¿no? También hay que hablar de eso, ¿no? ¿Cómo acercarse a tus libros? ¿Cómo invitamos a alguien que nos haya escuchado a que pueda conseguir buscar tus textos? Ok, de pronto tengo 25 libros, es decir, sin darme cuenta,
formo un sello editorial. La literatura es un poco eso, vamos. Es decir, a veces inconscientemente va uno haciendo muchas cosas, tal vez sin un plan establecido, pero cuando uno se encuentra, se tropieza y dices, wow, tengo esto, de pronto cae esta situación de revelación y cuál es el siguiente paso, ya con una situación de planeación, Giovannini. Es decir, estoy en ese momento, Giovannini. Es decir, de pronto en Face apareces tú, oye, en esta charla que tuvimos por teléfono me das unas pistas importantes. El sello editorial Alquimia, Giovannini, con esta cuestión de la pandemia, yo lo fui construyendo en este año, hasta año y medio de la pandemia. Es decir, ¿qué hago? Sigo escribiendo como desesperado, absorbiendo páginas y páginas, o no, vamos a estar en esta cuestión. Este año lo dediqué a formar mi editorial, este año y medio, con 25 títulos. Hay otro amigo que es poeta, es un excelente poeta, es un cuentista que también está retorcido en muchas cuestiones en su literatura, vamos. O sea, es decir, entonces el sello, estamos planeando que se abra en las ferias, para las lecturas, queremos ir a algunas librerías ya para te informa, que pueda la gente encontrar nuestra literatura como sello Alquimia. Entonces, otra cuestión es un poco llevar a la cuestión de las redes sociales, esta situación que me parece una buena opción. Entonces, un poco estamos en ese proceso, Giovannini. Estamos en esta búsqueda permanente de encontrarnos y encontrar al lector, que es la parte fundamental, diría, que nos compete como editoriales, vamos. Ya uno como escritor, bueno, tú te metes, haces de una manera rigurosa tu arte, pero la otra parte, que es una parte que nada tiene que ver con el proceso creativo, está cómo se llega al lector, cuál es tu oferta editorial, y entonces he buscado eso. Me parece que es el contacto directo, las redes sociales, es una de mis cuestiones fundamentales, Giovanni, no sé qué, en ese sentido. Eso quiere decir entonces que en las redes sociales se te puede buscar en Facebook como Martín Kitsch y la editorial Alquimia. Claro, claro. Y ahí pueden encontrar la manera de pedir tus libros y de comprarlos. ¿Es así? Sí, 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 mientras que buscamos librerías, lo vamos poniendo en forma, vamos. O sea, está en formación y estamos afinando detalles específicos que pareciera, cuando uno no se dedica a esto, de una complejidad, pero pues es afinando detalles, Giovanni. Sí. Muy bien. Oye, Martín, pues la verdad, yo te quiero agradecer esta charla porque, tocamos varios puntos ahí que reactivan ciertas cosas, ¿no? Esos recuerdos, pues de aquellas ritualidades que vivíamos en ese taller del Chopo, que como tú bien lo dices, se daba en un jardín, en el jardín que existía en la parte trasera de ese museo. En el jardín mágico, ¿no? Sí, así es. Así es, que tenía su historia ese jardín. Pues sí, era un verdadero ritual, ¿no? Porque un grupo de personas ahí concentrados en un tema únicamente, ¿no? Pues era un grupo de mentes, bueno, no de dementes, ¿verdad? Pero sí de mentes. Igual también, ¿no? También, o sea, sí. también, o sea. Sí. Pero mentes que estaban ahí pensando en una sola cosa, ¿no? Esa concentración
nos dábamos el lujo de concentrarnos durante horas, ¿no? Concentrarse ahora es algo que ya no todo el mundo puede hacer. Era un lujo para nosotros tener eso de esa forma, ¿no? Eso creo que se debe de decir, ¿no? Ese lujo de poder olvidarnos de todo lo que llevábamos y nada más pensar en un breve cuento de Salvador Elizondo, por ejemplo, pues, ¿no? Era un gran placer, ¿no? Bueno, yo también quiero decirte que realmente esa magia tuya como formador y transcurre el tiempo y afortunadamente sigues en esta situación de difundir la cultura, me parece una labor loable tuya, oye. Me parece que tú estás curtido para las grandes batallas y una de tus grandes batallas apasionadas es la literatura, vamos, pese a las circunstancias de la realidad que nos lleva y nos trae, oye, estamos aquí inmersos en una plática que para mí fue pues de rememorar esos tiempos, esos privilegios, esos gustos, esos lujos, y que tú, final de cuentas, me acuerdo, esa voz templada, esa voz que acariciaba, que como maestro dabas en el punto exacto, de una crítica enriquecedora que nos llevaba a entender y a meternos a la historia de otra manera, desde otra concepción, pero sin quitarnos nuestra alma, vamos. Entonces, pues muchísimas gracias, Giovannini, estoy muy agradecido contigo y por haberme también formado como escritor. No, Martín, no, pues al contrario, yo creo que el agradecimiento es mutuo. Esta época es de aprendizaje mutuo y ahora pues estamos compartiendo nuestras actividades vitales. Entonces, creo que nos enriquecemos. Así que, pues gracias por haber estado en el librero, ¿no? Y bueno, pues ya conversaremos. Esta es la primera visita a este espacio, ya tendremos otras en adelante. Pues muchas gracias, Martín. Un abrazo, hasta luego, que estés bien. Hasta luego.